como una bestia salvaje, las olas golpeaban el barco sin piedad. Era como si el mar mismo quisiera tragarse a todos los que estaban a bordo. Pablo, el apóstol de Cristo, iba como prisionero rumbo a Roma. Había sido acusado falsamente y había apelado al César. Ahora, viajaba junto a soldados romanos, otros prisioneros, marineros y pasajeros. El cielo no daba tregua, el sol desapareció, las estrellas se escondieron, nadie comía, nadie dormía, nadie tenía esperanza. Más de 270 personas en una sola embarcación, a merced del clima, lejos de tierra firme. El Espíritu ya le había advertido a Pablo que la travesía no sería fácil, y no lo fue. Durante 14 días, fueron arrastrados por una tormenta sin nombre. Me ha dicho que compareceré ante el César, y que todos los que navegan conmigo, vivirán, todos, menos Pablo, y su fe sostuvo a toda una tripulación que ya se había dado por vencida. En medio del caos, se puso de pie y habló: no teman, esta noche un ángel del Dios a quien sirvo ha estado conmigo. Encendieron una gran fogata para calentar a los náufragos, que llegaban mojados, heridos, cansados, temblando por el frío. Pablo no era un capitán, no era un soldado, no tenía armas ni poder humano, pero hablaba con la voz de la fe. Finalmente, el barco encalló cerca de una isla, las olas lo destrozaron. El viento rugía como una bestia salvaje, las olas golpeaban el barco sin piedad. Era como si el mar mismo quisiera tragarse a todos los que estaban a bordo. Pablo, el apóstol de Cristo, iba como prisionero rumbo a Roma. Había sido acusado falsamente y había apelado al César. Ahora, viajaba junto a soldados romanos, otros prisioneros, marineros y pasajeros. El cielo no daba tregua, el sol desapareció, las estrellas se escondieron. Nadie comía, nadie dormía, nadie tenía esperanza. Más de 270 personas en una sola embarcación, a merced del clima, lejos de tierra firme. El Espíritu ya le había advertido a Pablo que la travesía no sería fácil, y no lo fue. Durante 14 días, fueron arrastrados por una tormenta sin nombre. Me ha dicho que compareceré ante el César, y que todos los que navegan conmigo, vivirán, todos, menos Pablo, y su fe sostuvo a toda una tripulación que ya se había dado por vencida. En medio del caos, se puso de pie y habló: no teman, esta noche un ángel del Dios a quien sirvo ha estado conmigo. Encendieron una gran fogata para calentar a los náufragos, que llegaban mojados, heridos, cansados, temblando por el frío. Pablo no era un capitán, no era un soldado, no tenía armas ni poder humano, pero hablaba con la voz de la fe. Finalmente, el barco encalló cerca de una isla, las olas lo destrozaron, pero todos los pasajeros, uno por uno, llegaron a tierra firme. Todos conocían esa serpiente, sabían lo que hacía, nadie sobrevivía a esa mordedura, algunos nadando, otros aferrados a tablas, todos con vida. La isla se llamaba Malta, sus habitantes eran gentiles, pero hospitalarios. Pablo, como siempre, no se quedó quieto, no pidió atención, no buscó privilegios, se unió a todos, recogiendo ramas secas para alimentar el fuego, sirviendo, ayudando. Pero cuando arrojó un manojo de leña al fuego, una serpiente venenosa, al sentir el calor, saltó de entre las ramas, y se le prendió en la mano. Ahora pensaban que era un dios, pero Pablo no era un dios, era un siervo de Dios. Pablo oró por él, y fue sanado, y luego sanó a muchos más, y lo que habitaba en él era más fuerte que cualquier veneno. La mordedura fue clara. El animal colgaba de su brazo, los isleños lo vieron y se
quedaron en silencio. Luego, murmuraron: este hombre debe ser un asesino. Escapó del mar, pero la justicia divina no lo deja vivir. Esperaban que se hinchara, que se pusiera pálido, que cayera muerto al instante. La isla, que parecía ser solo una parada en medio de una tragedia, se convirtió en un campo de milagros. Pero Pablo sacudió la serpiente al fuego, y no le pasó nada. No se hinchó, no se desplomó, no mostró dolor. Siguió sirviendo como si nada hubiera pasado. Los que lo juzgaban como un asesino, no solo sobrevivió a la mordedura, Dios lo usó para sanar al padre del principal de la isla, un hombre llamado Publio, quien estaba enfermo de fiebre y disentería. Dios mostró su poder, el evangelio fue sembrado, y el veneno de la serpiente no pudo detener el propósito de Dios. Después de su transformación, Pablo no se quedó en silencio, aunque muchos dudaban de su cambio, él perseveró. Pronto se unió a los primeros discípulos y comenzó a predicar en cada lugar al que iba. Ya no era el mismo, su corazón ahora latía al ritmo del evangelio. Su primer gran compañero fue Bernabé. Juntos fueron enviados desde la iglesia en Antioquía, donde los creyentes por primera vez fueron llamados cristianos. Desde allí comenzó una serie de viajes que cambiarían para siempre la historia del cristianismo. El primer viaje misionero los llevó por Chipre y varias ciudades de Asia Menor. En cada lugar, Pablo hablaba con pasión, primero en las sinagogas y luego entre los gentiles. Algunos creían, otros lo rechazaban, y muchos lo perseguían, pero Pablo no se detenía. En Listra, lo apedrearon hasta dejarlo como muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pero él se levantó, se sacudió el polvo, y volvió a predicar. Viajó a través de Macedonia, predicó en Filipos, donde fue encarcelado por liberar a una joven esclava poseída. Llamaba a la unidad, a la santidad, a vivir por fe. En sus cartas compartía su corazón, sus luchas, sus lágrimas, y sobre todo, su amor por Cristo. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, pero Pablo no huyó. Apeló a César como ciudadano romano y fue llevado a Roma. Allí, naufragó en Malta, sobrevivió a una serpiente venenosa, y continuó predicando. Sabía que el fin estaba cerca, pero no temía. Su vida había sido derramada como ofrenda, su carrera estaba completa, su fe intacta, y esa noche, él casó, y toda su familia con cartas llenas de sabiduría, amor, corrección y esperanza. A los romanos, a los corintios, a los efesios, filipenses, tesalonicenses, personas como Timoteo, Tito, y de allí, en medio del calabozo, cadenas en los pies y la espalda, azotes, hablaban himnos a Dios. En Éfeso, el poder del evangelio provocó revuelo entre los comerciantes de ídolos. Donde quiera que iba, sembraba palabra viva. Nada lo detenía. En su segundo viaje, Pablo conoció a Timoteo, un joven discípulo que se convirtió en su fiel compañero. A medianoche, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. En Atenas, Pablo debatió con filósofos. En Corinto, fundó una iglesia firme. Durante sus viajes, Pablo escribió cartas. No sabía que esas cartas, inspiradas por Dios, serían leídas por millones en siglos futuros. Pablo hablaba con la voz de un pastor, pero también con la autoridad de un apóstol. En su último viaje, Pablo fue arrestado en Jerusalén. Finalmente, llegó a Roma, donde vivió bajo arresto domiciliario, pero incluso allí, escribió, enseñó, animó, y recibió a todos los que venían a escucharlo. Pasó como a su conversión del evangelio. Pablo no buscó fama, ni riquezas, solo deseó que Cristo fuera conocido.
y lo logró. Su vida es un eterno de que puede levantar en menos se espera. En el eco profundo de la historia, cuando el sol se oculta y el mundo guarda silencio por un instante, hay una verdad que sigue viva, una voz antigua que no se ha apagado. La Biblia, ese libro sagrado que ha atravesado los siglos, no solo narra el pasado, sino que también anuncia el futuro, y entre sus páginas, con palabras firmes y claras, revela lo que ha de venir, las profecías de los últimos tiempos. No son teorías humanas, ni cuentos religiosos, son revelaciones dadas por Dios a sus siervos, escritas para advertir, para consolar, para preparar. Cada profeta, cada palabra de Jesús, cada visión de Juan en el Apocalipsis, forman parte de un mismo mensaje: el tiempo se acorta, el Rey viene pronto. Todo comenzó en una conversación íntima entre Jesús y sus discípulos, en el Monte de los Olivos. Ellos le preguntaron: ¿se levantará nación contra nación, y reino contra reino? ¿Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y el amor de muchos se enfriará? Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús, mirando el horizonte con sabiduría eterna, respondió con palabras que hoy suenan más actuales que nunca, pero también habló de esperanza: sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria será vista sobre ti. Miren que nadie los engañe, muchos vendrán en mi nombre, oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin. ¿Y qué vemos hoy? Guerras sin cesar, pandemias globales, la tierra temblando bajo nuestros pies, el hambre tocando a millones, y el amor se enfría. Todo está ocurriendo, justo como Él lo dijo: hombres amadores de sí mismos, arrogantes, desobedientes, impíos. Un mundo que tendría apariencia de piedad, pero negaría su poder. El Apocalipsis vio una bestia que sube del mar, un sistema mundial que busca controlar, una marca impuesta, nadie podrá comprar ni vender sin ella, y un falso profeta que hace señales para engañar. Pero Jesús no hablaba de destrucción sin propósito. Cada palabra era una advertencia de amor, un llamado urgente a despertar, a volver el rostro a Dios. Los antiguos profetas también hablaron con claridad. Daniel tuvo sueños y visiones, vio reinos poderosos surgir y luego caer, vio una estatua con cabeza de oro y pies de barro, una imagen del poder humano, frágil en su base. Es un sistema completo que llegará con apariencia de progreso, pero con el propósito de reemplazar la fe por el control. Y vio una piedra cortada no con mano humana, que destruía todos los reinos de la tierra. Esa piedra es Cristo. Su reino, eterno e invencible, reemplazará todo sistema humano. Isaías anunció tiempos oscuros, donde las tinieblas cubrirían la tierra. Ezequiel vio huesos secos volviendo a la vida. Joel declaró: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y habló del gran y terrible día del Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habló con claridad. Dijo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, y Juan, en la isla de Patmos, recibió la revelación final. ¿Ficción? No, profecía. Hoy ya vemos cómo la tecnología y los sistemas económicos se alinean. La marca no es solo un símbolo. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, la Biblia no nos deja sin esperanza, sino de preparación. Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo que no se dobla ante el sistema. ¿Qué espera? Ora y permanece fiel. Jesús dijo: entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y añadió: cuando vean todas estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es como cuando las nubes se cargan de gris y el viento cambia. Sabes que viene la tormenta. Así también, hoy,
Las señales están por todas partes. La maldad se multiplica, la verdad es perseguida, la fe es ridiculizada, pero Dios no ha perdido el control. El juicio vendrá, y el reino será establecido. Por eso, ahora no es tiempo de temor, es tiempo de volver al altar, de limpiar el corazón, de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Vendrá el día, como ladrón en la noche, como relámpago en el cielo, y todo ojo lo verá. Y entonces se abrirán los libros, y cada uno dará cuenta. ¿Estás listo? Cristo viene, y viene pronto, que cuando Él venga, te encuentre velando, con tu fe viva y tu lámpara encendida, porque la noche está avanzada, y el día está por llegar. El mundo sigue girando, las ciudades no se detienen, los hombres trabajan, compran, viajan, hacen planes como si el mañana estuviera garantizado, pero muy pocos saben que el reloj del cielo se está agotando, y que cada segundo nos acerca a lo que la Biblia llama el fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis no es un mito ni un cuento simbólico, es la revelación final de Dios a la humanidad, una visión clara, poderosa y a veces aterradora, de lo que vendrá, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, no con tinta común, sino con fuego celestial. Allí, en ese lugar de exilio, Juan fue arrebatado en el espíritu y vio el futuro como ninguno lo había visto antes. Vio los cielos abiertos, vio tronos, vio ángeles con trompetas, vio juicios que caerían sobre la tierra, y un mundo que, aún en medio del dolor, no se arrepentía, sellos que se abren, trompetas que suenan, copas de ira que se derraman, y entre cada juicio, una advertencia, y junto a cada advertencia, una oportunidad. El Apocalipsis nos habla de un mundo que será gobernado por una bestia. Un líder mundial, carismático, seductor, que engañará a multitudes. Junto a él, un falso profeta que hará señales, milagros y que conducirá a la adoración de lo falso. El sistema será total, el control será digital, y la marca será exigida, en la mano o en la frente. Quien no la tenga, no podrá comprar ni vender, pero quien la acepte, perderá su alma. A muchos esto les suena exagerado, pero ya lo vemos formarse. Naciones hablando de monedas digitales, tecnología capaz de registrar cada paso, una sociedad que se inclina más a la obediencia ciega que a la verdad. Y mientras todo esto ocurre, el cielo no permanece en silencio. Juan vio Tires, amaron su Cristo, vio el arrebatamiento, vio la gran multitud vestida de blanco, que había salido de la gran tribulación, encadenadamente, blancos, sería, pero antes del fin, también hay esperanza. No es solo juicio, es también redención, de una nueva Jerusalén, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la voz de aquel que dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado, pero aún no estamos allí. Ahora es tiempo de decidir, de limpiar nuestras vestiduras, de encender nuestras lámparas, de dejar el pecado, de volver al primer amor, porque pronto sonará la última trompeta. Y el que es santo, santifíquese más, y el que es injusto, siga siendo injusto, porque el Señor viene, y su recompensa con él. No lo dice un hombre, no lo dice una religión, lo dice Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El día se acerca, que no te encuentre dormido, en un mundo que avanza rápido, donde la tecnología y el progreso parecen no tener fin. Hay una realidad que muchas personas prefieren ignorar: el fin de los tiempos está cerca. La Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis, revela con detalle lo que sucederá en esos días finales, tiempos de prueba y juicio. En ella, vio el cielo abierto,
y presenció escenas de un futuro cercano para la humanidad. Vio la apertura de 7 sellos, que desataron juicios sobre la tierra, guerras, hambrunas, pestes y desastres naturales que estremecerán a todos. Ellos serán protegidos por Dios y finalmente, cuando se complete el juicio, Jesucristo regresará en gloria y poder, trayendo la justicia definitiva. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión divina. Este líder exigirá la adoración y marcará a las personas con una señal que controlará sus vidas. Aquellos que rechacen esta marca enfrentarán persecución, mientras que quienes la acepten pondrán en riesgo su alma. Entre estas señales, surgirá un poder mundial liderado por la bestia, una figura que engañará a multitudes con falsas promesas y señales milagrosas. Pero la visión también mostró a los fieles, un remanente de creyentes que resistirán, que mantendrán su fe intacta a pesar de la presión y el peligro. Este libro no solo anuncia castigos, sino que promete esperanza, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni lágrimas. El llamado es urgente: prepararse, arrepentirse y vivir en santidad mientras hay tiempo. El Apocalipsis no es solo un mensaje para el futuro lejano, es una advertencia para el presente. ¿Estás listo para enfrentar los tiempos que vienen? Porque el Señor viene pronto, y su venida cambiará todo para siempre. Hay un momento en la historia que está por llegar, un instante en el que las puertas de la gracia se cerrarán. Y cuando eso ocurra, ya no habrá vuelta atrás. La humanidad ha recibido advertencias, profetas fueron enviados, Jesús habló con claridad, y el libro de Apocalipsis fue revelado para que nadie diga yo no sabía. Pero el mundo sigue ciego, corazones endurecidos, ojos ocupados en las cosas pasajeras. Mientras tanto, las señales se acumulan como olas antes de una gran tormenta. Terremotos, naciones divididas, rumores de guerra, pestes que recorren el planeta, tecnología que avanza al punto de controlar la vida, y un sistema que se prepara para exigir obediencia total. En medio de este escenario, la Biblia habla de una figura, el Anticristo. Un líder mundial que traerá orden aparente, pero exigirá adoración. Su sistema será aceptado por multitudes, porque parecerá bueno, pero detrás se esconde oscuridad. Junto a él, el falso profeta, milagros, señales, palabras suaves, y una marca en la mano o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Y tú, ¿estás preparado para elegir? Los que rechacen ese sistema pagarán con su vida, pero los que lo acepten, pagarán con su alma. Entonces vendrá la gran tribulación, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, el cielo se abrirá, y aparecerá aquel que fue despreciado, burlado, negado. Jesucristo, el Rey verdadero. Él no vendrá en un pesebre, vendrá con poder, con justicia, con gloria, y toda rodilla se doblará. Pero cuando Él venga, ya será tarde para decidir. Las puertas se habrán cerrado, el juicio comenzará, y los libros serán abiertos. Por eso, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Hoy, mientras las puertas siguen abiertas, es tu oportunidad. La Biblia no miente. Las señales no fallan. El tiempo se acorta. Despierta. Ora. Límpiate. Busca a Dios con todo tu corazón. Porque cuando se cierren las puertas, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Hubo una vez un hombre cuyo nombre causaba temor en los corazones de muchos. Era conocido como Saulo de Tarso, firme defensor de las tradiciones judías, estudioso de la ley, bajo la enseñanza de Gamaliel,
Era un fariseo celoso, estricto y convencido de que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los seguidores del camino, como se les llamaba en ese tiempo a los discípulos de Jesús. Saulo no solo desaprobaba a los cristianos, los buscaba, los encarcelaba, y se celebraba cuando eran castigados. Iba decidido, seguro, convencido, pero cuando estaba cerca de Damasco, de pronto una luz del cielo lo rodeó. Una luz tan brillante que lo cegó al instante, cayó al suelo, y entonces, en medio del resplandor, una voz poderosa resonó. Estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y cuidó las ropas de los que lanzaban las piedras. Su rostro no mostraba duda, su corazón estaba endurecido, él creía estar sirviendo a Dios. Pero todo cambió en un camino polvoriento hacia Damasco. Saulo iba cabalgando con autoridad y órdenes del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos en esa ciudad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido y tembloroso, Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? La voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Viajó incansablemente por ciudades, regiones y naciones. Fundó iglesias, escribió cartas, animó a los fieles y enfrentó toda clase de peligros. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Su corazón ardía por llevar el mensaje de salvación. Lo que antes consideraba valioso, ahora lo tenía por basura comparado con el conocimiento de Cristo. Tuvieron que llevarlo de la mano hasta Damasco. Los hombres que lo acompañaban estaban mudos de asombro, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, pero no podía ver, estaba ciego, no tenía miedo, sabía en quién había creído, su cuerpo estaba preso, pero su espíritu era libre. El escritor de epístolas eternas y el hombre cuya transformación es uno de los testimonios más poderosos de toda la Biblia. Durante 3 días no comió ni bebió, estuvo en oscuridad, tanto física como espiritual, hasta lo llamado Ananías, enviado por el mismo Jesús, llegó hasta él. Saulo, dijo Ananías con voz suave, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y el Espíritu Santo. Al instante, como si fueran escamas, algo cayó de los ojos de Saulo. Volvió a ver, pero ya no era el mismo. Comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Las personas no podían creerlo. ¿No era este el mismo que perseguía a los creyentes? El perseguidor se convirtió en perseguido. El que odiaba a Cristo, ahora lo amaba con pasión. A partir de ese día, Pablo, como llegó a llamar su vida a anunciar el Evangelio, fue golpeado, apedreado, encarcelado, naufragó en el mar, pasó hambre y frío, y sin embargo, nunca se detuvo. Escribió palabras que aún hoy resuenan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En una celda, ya anciano, y sabiendo que su tiempo se acercaba, escribió sus últimas palabras a Timoteo, su hijo espiritual, y así terminó la vida del apóstol Pablo, no como el perseguidor que una vez fue, sino como el apóstol incansable, el misionero valiente, porque si Dios pudo cambiar a Saulo en Pablo, también puede transformar cualquier corazón. Pablo no era solo un predicador incansable, ni un misionero valiente, también fue un escritor profundo, apasionado, que transformó la fe en palabras que aún hoy laten con vida. Sus cartas, conocidas como epístolas, son faros encendidos en la historia del cristianismo. No las escribió desde la comodidad. Muchas fueron escritas desde cárceles oscuras, con grilletes en medio de cadenas y vigilias, con heridas en la espalda y lágrimas en los ojos. Allí escribió una de las frases más poderosas de toda la Biblia, pero cada letra salía con fuego, con amor, con la urgencia del Espíritu Santo. En esa carta nació el himno más hermoso sobre el amor.
A los romanos, les habló con profundidad sobre la salvación, la gracia y la fe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los corintios, les escribió con voz de Padre, les habló de unidad, de amor verdadero, de la esperanza que no se rinde, les recordó que la libertad no se usa para pecar, sino para servir, y allí dejó una frase eterna: el amor es paciente, es bondadoso, no se irrita, no guarda rencor, el amor nunca deja de ser. A los Gálatas, los sacudió con firmeza, recordándoles que ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A Timoteo, su hijo amado en la fe, le escribió con ternura y autoridad, le advirtió sobre falsos maestros, le animó a no temer por su juventud, y le dejó palabras de oro. Cada carta llevaba su toque, su voz, su pasión. Les recordó que Jesús es la imagen del Dios invisible, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Les dijo que se regocijaran siempre, que dieran gracias en todo, y dejó esa frase que ha sostenido a miles en momentos difíciles: de la esperanza del cielo, de la resurrección, del encuentro con Cristo en las nubes. A los efesios, los elevó, les habló de las alturas espirituales, de la armadura de Dios, de ser luz en medio de las tinieblas. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Les enseñó que no luchamos sino contra potestades espirituales. Las cartas de Pablo no son simples escritos, son gritos de esperanza, llamados al alma, instrucciones del cielo, consuelo en la tormenta. Les recordó que estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales. Al abrir una de sus cartas, puede volver a escuchar su voz, pero que no pudo callarlo. A los filipenses, les escribió desde la prisión, pero con gozo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los colosenses, les mostró la supremacía de Cristo, y a los tesalonicenses, les habló del regreso glorioso del Señor. Pero Pablo no solo escribía a iglesias, también escribía a personas. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, sé sobrio, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. A Tito, lo animó a enseñar sana doctrina. A Filemón, lo instó a perdonar. Pero en su última carta, ya anciano, sabiendo que su tiempo en la tierra se acababa, escribió con el corazón abierto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay palabras más profundas, más vivas, más humanas y divinas a la vez. Fueron escritas en un mundo que lo golpeó, que lo encarceló, que lo odió. Pablo sigue hablando hoy, en cada página, en cada iglesia, en cada corazón que se rinde a Cristo. Y quizás, cuando alguien se siente débil, sin fuerza, sin camino, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque aunque el apóstol Pablo partió de este mundo hace siglos, su fuego sigue ardiendo. Era tarde, muy tarde, el lugar estaba lleno, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se apretaban en una casa del tercer piso en la ciudad de Troas. Todos querían escuchar a Pablo, el apóstol viajero, el que hablaba con poder, el que había visto al Señor glorificado. Pablo estaba por partir al día siguiente, así que aquella noche predicaba sin detenerse. Las lámparas ardían, el aire estaba denso, las horas pasaban, y el mensaje seguía. Entre los que escuchaban estaba Eutico, un joven como cualquier otro, sentado en la ventana, buscando aire fresco. Al principio, seguía el discurso con atención, pero el cansancio fue venciendo sus párpados. La voz del apóstol seguía sonando, y el cuerpo de Eutico cedió. De pronto, sin que nadie pudiera detenerlo, cayó desde el tercer piso. El golpe fue seco, el alboroto fue inmediato, los gritos, los pasos, la conmoción. El joven yacía sin vida. Pablo interrumpió su predicación, bajó corriendo por las escaleras, se arrodilló, tomó el cuerpo inerte entre sus brazos. Todos lo daban por muerto. Y entonces, el apóstol, lleno de fe, dijo: no se alarmen,
está vivo, y lo estaba, la vida había regresado. El joven se levantó, el temor se convirtió en gozo, y lo más asombroso fue que todos volvieron arriba, a llorar, a gritar, no, a seguir escuchando la palabra. Pablo continuó hablando, hasta el amanecer. Aquella noche no solo fue una predicación larga, fue una noche de milagro, de poder, de resurrección. Porque donde está el Espíritu de Dios, la vida vence a la muerte. Donde hay enseñanza viva, los corazones se encienden. Y donde hay fe, Dios se mueve, incluso desde el tercer piso. Filipos era una ciudad importante, una colonia romana orgullosa, con leyes, poder militar y templos paganos. Allí llegaron Pablo y Silas, predicando el evangelio con pasión y sin temor. Tenía un espíritu de adivinación, y aunque sus palabras parecían verdaderas, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. El espíritu en ella no era santo. Su misión era clara: anunciar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, resucitado, Salvador del mundo. Un día, mientras caminaban por las calles, rumbo al lugar de oración, una joven esclava comenzó a seguirlos, pero sus amos, al ver que perdían su fuente de dinero, se enfurecieron. Arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades, mintieron sobre ellos, los acusaron de alborotar la ciudad y enseñar cosas contrarias al imperio. Durante varios días, los siguió gritando lo mismo, hasta que, un día, Pablo se dio vuelta, la miró con autoridad y dijo: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Y en ese mismo instante, el espíritu maligno la dejó. Sus espaldas fueron azotadas hasta sangrar, y luego, los llevaron a lo más profundo de la cárcel, en la celda más oscura. Allí, el carcelero les puso los pies en el cepo, un instrumento cruel que inmovilizaba sus piernas en una posición dolorosa. La muchacha quedó libre, y su alabanza llenaba aquel lugar de poder. Sin juicio justo, sin derecho a defenderse, fueron golpeados con varas. Estaban heridos, sin atención médica, con las ropas rasgadas, el cuerpo lacerado, y el futuro incierto. Pero a la medianoche, en lugar de quejarse, y pensó que los prisioneros habían huido, y sabiendo que su vida estaba en juego, sacó su espada, y estuvo a punto de quitarse la vida. En lugar de maldecir, en lugar de rendirse, Pablo y Silas oraban, y cantaban himnos a Dios. Sus voces se alzaban en la oscuridad. No tenían instrumentos, no tenían libertad, no tenían comodidad, pero tenían fe. Los otros presos los escuchaban. Nadie hablaba, nadie interrumpía, porque lo que sonaba no era humano, era celestial. Y entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Un gran terremoto sacudió la cárcel, las paredes crujieron, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron de par en par, les lavó las heridas, les ofreció comida, y junto a su familia, escuchó la palabra de Dios. Él y todos los suyos fueron bautizados, todos los presos quedaron libres. El carcelero, despertando sobresaltado, vio las puertas abiertas, pero entonces, desde la oscuridad, se oyó una voz fuerte y clara: «No te hagas daño. Estamos todos aquí». El cielo responde. Todo cambia, se transformó en un altar, se convirtió en un milagro. Era Pablo, el carcelero. Temblando, pidió luz, corrió hacia ellos, cayó de rodillas, y temblando, preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió con sencillez y poder: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Esa noche, el carcelero los llevó a su casa, y en esa misma hora, lo que comenzó con azotes, terminó con salvación. Lo que parecía una injusticia, lo que fue una cárcel, porque cuando los hijos de Dios adoran en medio del dolor, avanza en medio de las cadenas, las puertas se abren, un corazón escucha el evangelio con fe,